reportajes, situación actual del río Bogotá. Vendrán Manuel Mayorga Guzmán, ingeniero forestal, María Elena Vélez Mejía, directora ejecutiva de la Fundación Millennium, Humberto Rojas Rodríguez, empresario e investigador. Recientemente, el 17 y 18 de julio, en Cajicá, se reunieron varios expertos para hablar de la situación del río. El debate se llamó El río habla, el río... Es hora de que el río hable, de que hablen los ciudadanos y de que ambos sean escuchados por las autoridades para que actúen en consecuencia. Vamos a hablar del río Bogotá, tenemos invitados especiales. A ustedes también, televidentes, los convocamos a que llamen a través del 222-96-94 o @Capital Noticias o @El Primer Café para hablar de nuestro río y permitir que el río hable a través de estos expertos. Se encuentran con nosotros María Elena Vélez Mejía, directora ejecutiva de la Fundación Millennium. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. También Manuel Mayorga Guzmán, ingeniero forestal. Muy buenos días. Buenos días. Humberto Rojas Rodríguez, empresario e investigador. Bienvenido. Gracias. Humberto Rojas Rodríguez, ¿qué se está haciendo por salvar al río y por salvar a los habitantes ribereños y a todos los que tenemos que ver con el río Bogotá? Creo que no se ha empezado a hacer nada. Hay intentos y todo intento es un inicio, así sea un error el intento. Hay mucho programa suelto, ha habido mucho programa suelto. Y si no se ve el río Bogotá y el agua del país y de Bogotá de conjunto y el agua del mundo de conjunto, no es posible comprender. Y todos esos punticos que se hacen de obras de 1.000 millones de millones, ¿sí? Para una planta de no sé qué, todos esos punticos es como ponerse un traje nuevo y ponerle un remiendito. Ese remiendito es muy importante, porque por algo hay que empezar. Es el efecto mariposa. No podemos y quedarnos en el remiendo un siglo, 2 siglos. La problemática crece. Tenemos que ver de conjunto el río Bogotá y el abastecimiento de agua unido. O sea, tenemos que ver la provisión de agua para Bogotá, que hay que pensar en las cordilleras y en el país, porque es parte fundamental. Es una sola unidad. El globo es una sola unidad a nivel de la provisión de agua. Entonces tenemos que ver la provisión de agua para Bogotá. Y de ahí el hilo, que llamaríamos río Bogotá. Tenemos que ver, tenemos problemas como las inundaciones, los derrumbes, que no solamente son en los ríos los derrumbes, pero también en todas las vías en épocas de invierno. Y tenemos que ver la contaminación y tenemos que ver el espectro nacional y el espectro de la ciudad con relación a la contaminación del río. No solamente está contaminado el río, también el aire, también el sol, también los alimentos, también la tierra. Y escúcheme, también nosotros. Nosotros estamos, si vamos a resolver, a trabajar el problema del agua del río Bogotá, tenemos que pensar que así como le falta oxígeno al río Bogotá, le falta oxígeno al organismo municipal o gobierno municipal, le falta oxígeno. Imaginémonos un gobierno sin oxígeno. Hay que ir a la causa, ¿sí? Y encontramos ahí ya una causa inmediata, y es que en la burocracia nuestra, y no los burócratas, porque todos nuestros funcionarios, 200.000 o 500.000, llegan y se meten en esa maraña y a los 8 días están
destruidos psíquicamente e imposibilitados físicamente para trabajar. Hay que buscar una variable a la burocracia que el alcalde, el presidente, los colombianos, más los colombianos, tenemos que cuestionarnos e encontrar una variable. Yo voy porque la variable sean las personas que tienen vocación natural. Bien, vamos precisamente a darle la palabra a una colombiana. Se trata de María Báez, vive como líder comunitaria en la localidad de Suba. Señora María, muy buenos días. Buenos días, Oscar. Para hablar del río Bogotá, alguna oportunidad fuimos al nacimiento y allá muy lindo, pero más abajo, creo que es Villapinzón, no estoy segura, están las curtiembres. Y todo eso va para el río Bogotá, todo lo que expulsa, toda la basura que sale de ahí va para el río Bogotá. Seguimos vía Cota, en Cota las escombreras se están tapando, taparon una parte y ya es otro pedazo. Más hacia Suba están los urbanizadores piratas que han cogido los terrenos que le corresponden a las alamedas y los han vendido a gente, pues según ellos, de escasos recursos. Entonces no hay compromiso, se denuncia y nunca hay compromiso de las instancias que les corresponde hacer cumplir el plan de ordenamiento territorial. Entonces, mientras ese compromiso primero ciudadano y segundo de las autoridades para que no se enriquezcan unos con lo que le corresponde al río, y por lo menos en Cota, esas urbanizaciones de estrato 6 que hicieron cuando eso es rural. Y no pasó nada, se hizo denuncia, se hizo todo, y no, pues ahí está Pueblito Viejo y todas estas urbanizaciones que solo por tener plata tienen derecho a acabar con los recursos que nos corresponden a todos. Gracias. Gracias a usted, señora María Báez. Los burócratas se quedan sin oxígeno. La frase es de Humberto Rojas Rodríguez y no actúan en consecuencia para solucionar los problemas del río Bogotá. Y seguimos conversando sobre el río Bogotá. Ya regresamos. Siete, 9 en la mañana, gracias por compartir el primer café con nosotros. Estamos debatiendo, reflexionando sobre la situación del río Bogotá. Hay muchas preguntas, hay una de un tuitero a través del primer café. Hay chateadores, tuiteros que también quieren participar. ¿Qué están diciendo? Jennifer Giraldo. Tenemos interacciones en nuestro Twitter, pregunta Maite Castillo. Ella pide claridad acerca de por qué se siguen dando licencias para construir viviendas en las cercanías del río Bogotá a pesar de las inundaciones. Preguntémosle a Humberto Rojas Rodríguez, ¿por qué se siguen dando licencias a los contaminadores, a proyectos urbanistas? ¿Qué ha pasado ahí? Te quiero comentar, Oscar. Mi área no alcanza a ser tecnológica, es de visión global de la problemática y de experiencia, y de conclusiones, y de soluciones. Te quiero comentar, con un décimo del presupuesto que se ha empleado en el río Bogotá o que se va a emplear en el río Bogotá, se puede hacer 10 veces más de lo que se tiene proyectado. Pero a cambio de hacer remiendos, tenemos que hacer una visión general, un conocimiento, una conciencia general de la problemática del río, y cuando se hace conciencia sobre la problemática del río Bogotá, se encuentra y se hace conciencia del país y del mundo. Recorrimos, vamos a la parte final, un minutico para las conclusiones. Humberto Rojas Rodríguez, ¿qué hacer para salvar el río Bogotá? Existen problemas, las inundaciones, las sequías, ¿sí? El abastecimiento de agua para Bogotá y sus alrededores, y el problema ambiental o sanitario, como se quiera llamar. Esos problemas sí tienen solución. Por ejemplo, las inundaciones y los derrumbes, tanto en los ríos como en las carreteras, tienen solución por vía natural, completamente viable. Muy bien. Gracias por haber estado esta mañana en el primer café, María Elena, Manuel.
don Humberto Rojas Rodríguez. Gracias por ayudar a ilustrarnos sobre la situación del río Bogotá. Hay desfinanciamiento a pesar de millonarios recursos que se le han invertido y los ambientalistas se sienten solos, pero también hay acciones que tratan de sacar al río y a los habitantes ribereños de esta crisis. Muchísimas gracias de nuevo, seguiremos invitándolos para conversar sobre este tema.